Al caer la tarde, cuando la luz dorada comenzaba a deslizarse por las fachadas antiguas del barrio, todos sabían que en cuestión de minutos ella aparecería en el mismo lugar de siempre, en ese balcón pintado de azul que miraba directamente hacia la calle empedrada. Era un ritual tan preciso como el sonido del campanario a las 6, un gesto silencioso que se había vuelto parte de la identidad del barrio. Nadie recordaba exactamente cuándo había empezado a verla allí, ni de dónde venía, ni siquiera cómo se llamaba. Solo sabían que cada tarde, sin excepción, la figura de aquella mujer surgía como un suspiro sobre la barandilla azul, envuelta en una melancolía serena que desprendía una sensación de vida, pero también de ausencia. Algunos vecinos decían que estaba esperando a alguien, otros creían que simplemente observaba el mundo pasar como quien contempla un río que fluye sin remedio, pero había quienes afirmaban haber visto en sus ojos un secreto antiguo, algo que se mantenía escondido detrás de esa mirada tranquila que nunca terminaban de descifrar. El barrio entero tenía una relación especial con ella, aunque nadie hubiese cruzado jamás una palabra. La carnicería de la esquina bajaba el ruido de la máquina cuando la mujer aparecía. La panadera del local de enfrente siempre alzaba la vista durante un segundo para confirmar que seguía allí. Hasta los niños, que normalmente corrían de un lado a otro con total despreocupación, reducían la velocidad al pasar por su calle, como si presentaran un respeto inconsciente hacia esa figura silenciosa que desde lo alto los observaba con una sonrisa suave que a veces apenas podía distinguirse. Ese día, sin embargo, algo en el ambiente era distinto. No era la luz, ni el clima, ni el rumor del viento entre las macetas del balcón. Era una sensación imperceptible, como si el barrio estuviera conteniendo la respiración. Y entonces ocurrió. La mujer apareció, pero esta vez con un gesto más inquieto, con una mirada que parecía buscar algo en lo más profundo de la calle vacía. Su mano, que siempre descansaba sobre la barandilla, estaba ligeramente temblorosa. Esto llamó la atención de Manuel, el anciano que se sentaba todas las tardes en el banco frente al balcón, justo para poder verla. Él, más que nadie, era quien más había observado los detalles, los pequeños gestos, la forma en que la mujer inclinaba la cabeza cuando escuchaba a un niño reír, o cómo cerraba los ojos cuando el viento traía el olor de las flores del mercado. Manuel conocía esas pequeñas cosas porque también él tenía sus propios rituales, sus propias ausencias, sus propias cosas que el tiempo le había robado poco a poco. Aquel día, Manuel fue el primero en sentir que algo importante estaba a punto de revelarse. La mujer del balcón azul alzó la vista hacia el horizonte, como si esperara ver a alguien doblando la esquina. Su respiración se agitó un poco, y de repente, sin previo aviso, bajó la mirada hacia Manuel. No era la primera vez que parecían cruzar una especie de reconocimiento silencioso, pero esta vez fue distinto. Esta vez, la mirada de ella se sostuvo. Era una mirada llena de algo que él no había visto nunca. Urgencia, miedo, esperanza, algo mezclado que dolía y aliviaba al mismo tiempo. Manuel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No sabía por qué, pero entendió que la mujer quería decirle algo, aunque no hubiese pronunciado una sola palabra. Entonces recordó que llevaba guardado en el bolsillo interior de su chaqueta un pequeño objeto que había encontrado 2 semanas antes, justo debajo del balcón azul. Era un colgante antiguo, de plata envejecida, con una pequeña inscripción casi imposible de leer. Él lo había guardado con la idea de devolverlo a su dueño, y aunque no sabía por qué, había sentido desde el primer momento que pertenecía a ella. Sin pensarlo 2 veces, se puso de pie, pero antes de poder moverse hacia la puerta del edificio donde vivía la mujer, algo ocurrió que paralizó al barrio entero. La mujer desapareció del balcón. No se retiró a paso lento,
No cerró las cortinas, no hizo ningún gesto previo. Simplemente ya no estaba. Manuel sintió que el corazón se le detenía. Los vecinos que miraban de reojo hacia el balcón también se quedaron inmóviles. Aquello nunca había pasado. Ella siempre se quedaba un buen rato allí hasta que las sombras de la noche comenzaban a cubrir la calle. Pero esta vez se había marchado de golpe, como si hubiese recibido una llamada urgente desde algún rincón inesperado del tiempo. Manuel decidió actuar. Subió las escaleras del edificio, cada peldaño resonando como un tambor acelerado, y cuando llegó al tercer piso donde estaba el famoso balcón azul, notó que la puerta del apartamento estaba entreabierta. Dudó unos segundos antes de empujarla suavemente con la mano. Lo que encontró dentro no se parecía en nada a lo que había imaginado. El lugar estaba lleno de fotos antiguas, cartas amarillentas, objetos desgastados por el paso de los años. En cada rincón había un pedazo de historia, aunque él no sabía exactamente qué historia era esa. No había ruido, no había signos de presencia reciente. Parecía un museo detenido en el tiempo. Sobre una mesa redonda junto a la ventana había una pequeña caja de madera abierta y dentro de ella faltaba un espacio con la forma exacta del colgante que él llevaba en el bolsillo. El corazón de Manuel comenzó a latir más fuerte. Lo sacó, lo colocó dentro del hueco y al hacerlo, notó que debajo de la caja había una carta doblada en 4. La tomó con cuidado, la abrió y comenzó a leer. Las primeras líneas lo dejaron sin aliento. La carta hablaba de un hombre que se iba a la guerra hacía más de 40 años, de una promesa hecha al caer la tarde, bajo ese mismo balcón azul, la promesa de volver, sin importar cuánto tiempo pasara. La carta mencionaba un nombre, Elena, y al final, casi borradas por el tiempo, había unas palabras que parecían clavarse directamente en el corazón de Manuel. Si no regreso, me encontrarás cada tarde, donde me viste por última vez. Manuel sintió las piernas debilitarse. Dejó la carta sobre la mesa y miró hacia el balcón. La luz del atardecer seguía filtrándose suave, pero ahora parecía distinta, como si cargara un mensaje que no lograba descifrar. Y entonces la vio. Una figura tenue, casi transparente, de pie en el mismo lugar donde la mujer solía aparecer. No era sólida, no era física, pero era ella, la misma postura, la misma serenidad, la misma expresión que había cautivado al barrio durante tanto tiempo. Manuel no sintió miedo, sintió, más bien, una tristeza profunda, un respeto silencioso. Era como si finalmente entendiera que aquella mujer no estaba esperando a alguien vivo, sino a alguien que se había ido hacía décadas. Era una espera que no pertenecía al presente, sino a un recuerdo que se había negado a desaparecer. Pero la visión no terminó ahí. A medida que el sol se ocultaba completamente, la figura comenzó a desvanecerse lentamente, como si la luz se la llevara consigo. Y en ese instante, Manuel escuchó algo que nunca había oído antes. Una voz suave, quebrada, que parecía provenir de muy lejos, como un eco perdido entre los años. Era la voz de una mujer diciendo: «Gracias por devolverme lo que faltaba». Luego, el silencio se instaló de nuevo. Manuel salió del apartamento con pasos lentos, llevando consigo la carta doblada. Nadie más en el barrio supo lo que había ocurrido exactamente allí, pero cuando él regresó al banco donde solía sentarse, los vecinos se acercaron para preguntar. Él solo sonrió, una sonrisa triste pero serena, y dijo que todo estaba bien. Desde ese día, la mujer del balcón azul nunca más apareció al atardecer. Algunos dijeron que finalmente había recibido la noticia que había esperado durante tanto tiempo. Otros decían que su alma había encontrado paz. Pero Manuel sabía la verdad. Ella no había estado esperando la llegada de alguien, sino la devolución de algo que necesitaba para terminar su propia historia. El balcón azul quedó vacío, pero no en silencio.
Había algo en el aire, una calma distinta, una sensación de cierre. La gente seguía pasando y mirando hacia arriba, como si esperaran verla de nuevo, aunque sabían que había partido para siempre. Sin embargo, en ciertos días nublados, cuando el viento soplaba desde el norte y las campanas de la iglesia sonaban más bajas de lo habitual, algunos aseguraban haber visto por un instante la silueta de una mujer apoyada en la barandilla, como si estuviera despidiéndose del barrio que le dio compañía durante tantos años. Manuel siguió visitando el banco cada tarde. Algunas veces abría la carta y la leía de nuevo, como si quisiera mantener viva la historia. Él mismo guardaba sus propias ausencias, y ver a Elena continuar esperando a pesar del tiempo lo había conmovido profundamente. A veces pensaba que quizás, algún día, él también se convertiría en una presencia silenciosa del barrio, alguien que se aferra a una promesa que solo el corazón entiende. Y así, entre reflexiones y silencios, el tiempo siguió pasando, pero el recuerdo de la mujer del balcón azul nunca dejó de habitar ese rincón del barrio. Era como si la historia hubiera quedado suspendida en la memoria colectiva, como si todos se hubieran convertido en guardianes de un secreto que unía el pasado y el presente en un solo suspiro. Y aunque la figura nunca volvió a aparecer físicamente, cada atardecer el balcón azul seguía, recibiendo la luz dorada que lo hacía brillar como un fragmento de otro tiempo. La gente decía que ese brillo era una señal de que Elena seguía allí, no en cuerpo, sino en aquello que realmente perdura, las historias que se niegan a morir mientras haya alguien dispuesto a recordarlas. El barrio entero comprendió que algunas presencias no necesitan ser visibles para ser reales, y que algunas despedidas tardan toda una vida en completarse. Manuel lo entendió mejor que nadie. A veces, cuando el sol tocaba el borde del horizonte, él levantaba la mano hacia el balcón y susurraba un «hasta mañana», aunque sabía que ella ya no respondería. Era solo su manera de honrar la memoria de quien había esperado más que nadie, de quien había amado más allá del tiempo. Y así, lentamente, la historia de la mujer del balcón azul se volvió leyenda. Los nuevos vecinos la escuchaban con asombro. Los más antiguos la contaban con nostalgia. Y entre todos, mantenían viva la presencia de Elena, la mujer que había esperado en silencio durante décadas, aferrada a un amor que el tiempo no había conseguido borrar. Porque en ese barrio viejo, donde cada rincón guarda un recuerdo, algunos amores simplemente no desaparecen. Se transforman, se adaptan, permanecen. Y a veces, si uno escucha con atención mientras el viento se desliza entre las ventanas, puede jurar que oye una voz suave agradeciendo por haber sido, por fin, recordada. La verdad es que aquella noche, cuando la farola parpadeó 3 veces seguidas, algo cambió en el barrio. Algunos dirían que fue una simple avería eléctrica, pero quienes llevaban allí el tiempo suficiente sabían reconocer cuando el barrio intentaba llamar la atención sobre algo más importante. Y Tomás, sentado en el banco de metal frente a la tienda de comestibles cerrada, notó que la luz que emanaba de la ventana de la mujer tras el mostrador azul era distinta, más intensa, como si alguien dentro caminara de un lado a otro con una lámpara encendida en las manos. No le dijo nada a nadie, pero observó en silencio, con esa inquietud que solo aparece cuando uno presiente que algo va a suceder. En el fondo, Tomás siempre sintió que aquella mujer no observaba el barrio por casualidad. Era como si esperara una señal, un cambio, o quizá simplemente valor, pero por primera vez en mucho tiempo no estaba quieta. La cortina se movía como si alguien la sujetara, la soltara y la volviera a sujetar. No era viento, era una presencia. A la mañana siguiente, el barrio despertó temprano. Las puertas de los cafés se abrieron con el intenso aroma a café recién hecho,
y las voces se mezclaron en breves conversaciones sobre temas triviales. Pero bajo la charla cotidiana circulaba un rumor, algo que nadie admitía en voz alta, pero que todos presentían. La mujer tras el mostrador azul no había aparecido. Por primera vez en meses, el mostrador estaba vacío, y su vacío se sentía más presente que la figura que solía ocupar ese lugar. Algunos rieron, diciendo que probablemente estaba durmiendo. Otros, más supersticiosos, dijeron que presentían que algo había sucedido, pero nadie se atrevió a subir y llamar a la puerta. El barrio sería antiguo, pero tenía sus propias reglas tácitas, y una de ellas era no invadir el misterio de alguien que jamás había hecho daño a nadie. Tomás pasó junto al edificio y se detuvo unos segundos, fingiendo ajustarse los cordones, solo para observar. La ventana estaba entreabierta, dejando escapar un tenue aroma a flores secas, quizá lavanda, mezclado con algo más denso, casi como incienso antiguo. Respiró hondo, intentando comprender por qué ese pequeño detalle le afectaba tanto. Quizá fuera porque, en el fondo, siempre había querido hablar con ella y nunca había encontrado el valor. O quizá fuera porque su ausencia le recordaba algo que él mismo intentaba olvidar, lo rápido y silencioso que transcurre el tiempo cuando nadie mira. Esa noche, alrededor de las 11, cuando el barrio ya estaba en silencio, una suave música comenzó a sonar desde el interior. Una guitarra tocada lentamente, con acordes que parecían titubear antes de encontrar el siguiente. Tomás escuchaba desde la ventana de su apartamento, en el segundo piso del edificio de al lado, y permaneció inmóvil, como si cualquier movimiento pudiera romper el hechizo. Nunca había oído música proveniente de allí. Fue entonces cuando notó algo aún más inesperado. Una tenue luz se encendió en el balcón, una pequeña lámpara que proyectaba suaves sombras en la pared, y poco después ella apareció, no de la forma anterior, firme e inmóvil. Surgió lentamente, como reuniendo fuerzas para simplemente quedarse allí, y, cuando apoyó las manos en la barandilla del balcón azul, Tomás vio que había algo diferente en su rostro, algo más humano, más vulnerable. Miró al horizonte con la expresión de quien finalmente se había decidido a afrontar algo que había estado evitando durante mucho tiempo. El corazón de Tomás se aceleró. No sabía por qué. Quizá porque por primera vez no la veía distante. Parecía real, imperfecta, humana. La música seguía sonando y se dio cuenta de que provenía de una pequeña radio antigua junto a ella. Cerró los ojos unos segundos, respirando hondo, como si sintiera cada nota en cada fibra de su ser, y sin decir palabra, todo el vecindario parecía atrapado en esa imagen. La mujer en el balcón azul, iluminada por una luz tenue, escuchando una canción triste que resonaba en las paredes del barrio y se desvanecía en el cielo nocturno. Cuando volvió a abrir los ojos, sucedió algo aún más inesperado. Miró directamente hacia donde estaba Tomás. No fue una mirada fugaz, ni accidental. Lo vio de verdad. Reconoció su silueta en la oscuridad. Y, durante un instante que pareció eterno, se quedaron allí, mirándose fijamente. Tomás sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No por miedo, sino porque se dio cuenta de que ella le estaba pidiendo algo, no con palabras, sino pidiéndole en silencio que no apartara la mirada, que no fingiera no haberse percatado del cambio. Era como si le dijera, «Quédate, no te vayas esta noche». Y se quedó. Tras unos segundos, alzó la lámpara, como para iluminar mejor su rostro, e inclinó lentamente la cabeza hacia la derecha, un gesto pequeño y delicado, pero cargado de un significado que él aún no comprendía del todo. Luego, sin previo aviso, se giró y regresó al apartamento, dejando el balcón vacío una vez más. La música siguió sonando durante unos segundos, hasta que, de
repente se detuvo por completo como si alguien hubiera apagado la radio a mitad de la canción. El barrio volvió a quedar en silencio, pero ahora el silencio parecía más denso, como si albergara una pregunta sin respuesta. A la mañana siguiente, Tomás despertó más temprano de lo habitual, con la extraña sensación de que necesitaba volver a ver el balcón. Abrió la ventana rápidamente, pero se encontró con la misma escena del día anterior. El balcón estaba vacío. La lámpara seguía allí, apagada. La cortina, inmóvil. Se vistió a toda prisa, bajó las escaleras y se dirigió a la puerta de su edificio. Por primera vez sintió la necesidad de subir, no para entrometerse, sino para comprender. Algo estaba sucediendo y no podía ignorarlo. Al pisar el primer escalón, un escalofrío le recorrió la espalda. La puerta de su apartamento estaba entreabierta. Respiró hondo antes de abrir la puerta con la punta de los dedos. El suave crujido resonó en el silencioso pasillo, como si el edificio mismo despertara con él. El aire dentro era distinto al de cualquier otro apartamento que Tomás hubiera conocido. No olía a comida, ni a polvo, ni a cosas viejas. Era un ligero aroma a papel viejo mezclado con lavanda y algo que recordaba a la tierra húmeda después de la lluvia, un olor a recuerdos, a cosas guardadas durante demasiado tiempo. Dio 2 pasos adentro y se detuvo. No quería parecer intruso, ni siquiera para sí mismo, así que llamó en voz baja, casi un susurro, como quien teme despertar a Sin-Nasha, un fantasma. «¡Hola! ¿Está ahí?» Silencio. Solo el tenue tic-tac de un reloj en algún lugar de la habitación. Tomás notó que las paredes estaban decoradas con fotografías antiguas, pero no fotografías comunes. Imágenes de su propio barrio, décadas más jóvenes, con coches viejos, niños corriendo por la calle, tiendas que ya no existían y sombras que parecían contar historias que nadie recordaba. Se acercó a una de ellas. Era la misma ventana del balcón azul, pero con cortinas diferentes, más pesadas, y un reflejo casi imperceptible de una figura femenina en el cristal, una figura que se parecía mucho a ella. Pero la foto era demasiado antigua para ser reciente. Décadas, quizá. Tomás sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era miedo, sino que algo en su interior reconocía algo que no podía nombrar. Caminó unos pasos más hasta llegar a la sala. La lámpara del balcón estaba ahora sobre una mesita junto a una vieja radio apagada. La silla contigua estaba ligeramente apartada, como si alguien se hubiera levantado apresuradamente hacía unos minutos. La ventana del balcón estaba abierta, dejando entrar una suave brisa que hacía danzar las cintas de tela que colgaban del tendedero. Era como si el apartamento respirara. Fue entonces cuando oyó un suave sonido proveniente del pasillo, un paso ligero, casi un deslizamiento. Tomás se giró lentamente. La mujer estaba allí, de pie en el umbral de la habitación, con un sencillo vestido de algodón azul claro, el cabello suelto, la expresión serena, pero con un brillo en los ojos que él jamás había visto. No parecía sorprendida de verlo allí. Al contrario, parecía como si hubiera estado esperando ese momento durante mucho tiempo. Tomás intentó hablar, pero la voz no le salía. No había nada que decir que tuviera sentido ante aquella presencia silenciosa, tan tranquila y tan llena de algo que no comprendía. Dio 2 pasos lentos y suaves hacia él y se detuvo a menos de 1 metro. Sus miradas se cruzaron, y Tomás sintió como si el mundo entero se encogiera en ese instante, como si el barrio, el edificio, la calle, todo hubiera desaparecido, dejándolos solo a ellos dos en aquel apartamento iluminado por la suave luz de la mañana. La mujer alzó la mano y la colocó, sin prisa, sobre la lámpara apagada. Luego lo miró e hizo un gesto sencillo, casi imperceptible. Una invitación. Tomás no sabía si ella quería que se sentara, que la siguiera, o simplemente que se quedara allí con ella.
pero había algo en ese gesto, algo delicado y profundamente humano que decía: no tengas miedo, hay cosas que solo se pueden entender cuando te permites sentir. Respiró hondo y dio un paso al frente. Ella sonrió. No una sonrisa amplia, sino una sonrisa pequeña, triste y hermosa, como la de quien sabe que guarda una larga historia en su corazón. La sonrisa de quien por fin se ha decidido a compartir algo que ha mantenido oculto demasiado tiempo. Se giró y regresó a la habitación, dejando la puerta entreabierta. Tomás vaciló un instante, pero la curiosidad, o quizá la inexplicable conexión entre ellos, fue más fuerte. La siguió. La habitación era sencilla, pero llena de detalles que parecían haber sido colocados con sumo cuidado. Sobre la cama había una vieja caja de madera, y la mujer posó la mano sobre ella antes de sentarse en el borde del colchón. Miró a Tomás y por primera vez habló. Su voz era suave, casi musical, pero cargada de algo profundo. «Viste las fotos, ¿verdad?». Él asintió. Ella abrió lentamente la caja, dejando al descubierto decenas de cartas amarillentas, todas atadas con una cinta azul. A Tomás le palpitó el corazón con fuerza al fijarse en el color, el mismo azul del mostrador. Ella acarició las cartas con tal delicadeza que parecía como si acariciara recuerdos vívidos. «Durante muchos años», murmuró, «alguien me escribió, alguien que nunca regresó a este barrio». Tomás no preguntó nada. No hacía falta. Ella continuó. «Prometió que volvería. Prometió que nos encontraríamos en el balcón azul. Así que esperé. Cada día, cada año». A Tomás se le encogió el corazón. Por fin comprendió el peso de aquella triste sonrisa. La mujer alzó la vista. Pero llega un punto en que la espera deja de ser esperanza y se convierte en hábito. Respiró hondo. Y cuando eso sucede, nos perdemos. En ese instante, el barrio parecía más silencioso que nunca, como si escuchara su confesión junto con Tomás. Ella tomó una carta en particular, más gastada que las demás, y se la entregó. Sus manos rozaron las de él un breve momento, cálidas y frágiles. «Léela», susurró. Tomás abrió el sobre con cuidado. La letra era firme pero antigua, y las palabras parecían escritas con urgencia y amor. «Mi querida, si no regreso, no será porque no quisiera, sino porque el destino tenía otros planes. Pero espera solo el tiempo que tu corazón te permita. Entonces, vive, por los dos». Tomás alzó la vista lentamente. La mujer tenía lágrimas en las pestañas, pero no las dejó caer. «¿Y tú?», preguntó en voz baja. «¿Hasta dónde te lo permitió tu corazón?». Ella sonrió, esta vez con un brillo algo más luminoso. «Hasta ayer». Tomás percibió un cambio en el ambiente, algo profundo, algo que conectaba su pasado con su presente. La mujer se levantó, caminó hacia la ventana y la abrió del todo. La brisa entró, moviendo su vestido azul claro, iluminado por la suave luz del sol matutino. Se volvió hacia él, con la mirada más luminosa, más viva, como si por fin hubiera dejado descansar una parte de sí misma. «Ahora», dijo ella, «quiero saber algo más». Tomás dio un paso al frente. «Quiero saber por qué siempre estabas ahí mirando hacia arriba». Tragó saliva. No había preparado una respuesta, pero la verdad salió sola, porque siempre parecías alguien que necesitaba que alguien la viera. Cerró los ojos un instante conmovida. Luego dio un paso hacia él, acortando la distancia entre ambos como si fuera lo más natural del mundo. Tomás sintió que algo estaba a punto de suceder, algo nuevo, algo que por fin rompería el ciclo de años que ella había mantenido atrapado en su interior. Pero el sonido de algo que caía en la habitación interrumpió el momento. Se giraron al mismo tiempo. La lámpara estaba en el suelo, caída sola, aunque no había nadie cerca. La lámpara rodó lentamente por el suelo hasta detenerse cerca de la puerta, como si una mano invisible la empujara. Durante un segundo que pareció eterno, ninguno de los dos se movió.
La mujer frunció el ceño levemente, como si reconociera una señal que Tomás aún no alcanzaba a comprender. Él la miró, buscando alguna explicación en su rostro, pero solo encontró una extraña serenidad, mezclada con algo parecido a la aceptación, como si no la sorprendiera del todo, como si ya hubiera presenciado algo así antes. Caminó hacia la lámpara caída, se inclinó lentamente y la recogió con ambas manos. Tomás notó que, por un instante, le temblaron los dedos. No era miedo, era un recuerdo profundo, de esos que no se ven pero se sienten. Se apretó la lámpara contra el pecho, respirando hondo, como si intentara absorber algún mensaje silencioso que quedara en aquel pequeño objeto de luz. Luego miró a Tomás. A veces, el pasado intenta recordarnos que sigue aquí, dijo en voz baja, casi un susurro. Incluso cuando intentamos dejarlo descansar. Tomás se acercó lentamente, sintiendo el peso de esas palabras. No sabía con exactitud qué ocurría, pero sabía que no se trataba de un simple objeto caído. Había una energía en aquel apartamento, algo cálido, intenso e invisible, como el vestigio de un viejo sentimiento que aún se resistía a desaparecer. Antes de que pudiera decir nada, ella se levantó y caminó hacia la sala. Tomás la siguió unos pasos atrás, observando cada uno de sus movimientos, como si cada gesto encerrara un significado oculto. Volvió a colocar la lámpara sobre la mesa, pero esta vez la encendió. La pequeña llama parpadeó, esparciendo una luz suave por la habitación e iluminando las fotografías de las paredes con un brillo dorado que parecía revitalizarlas. Por un instante, Tomás tuvo la impresión de que algunas palpitaban, como si cobraran vida con la presencia de aquella luz. La mujer permaneció en silencio, mirando la llama como quien conversa con algo que no necesita palabras para ser comprendido. «Nunca te pregunté tu nombre», dijo Tomás, casi sin darse cuenta de que hablaba. Ella giró lentamente el rostro, con una sonrisa que mezclaba dulzura y melancolía. «Alicia», repitió él en voz baja, sin prisa. «Alicia». Era como si el nombre encajara a la perfección con la atmósfera del lugar. Apacible, cargada de historia y con una triste belleza que el tiempo no podía borrar. Caminó hasta la ventana de la sala y abrió las cortinas, dejando entrar la luz del mediodía como una invitación a que el apartamento respirara un poco más. Tomás se dio cuenta de que, a pesar de todo, ese era el primer día que Alicia dejaba de mirar el barrio desde lejos. Por primera vez, permitía que alguien entrara, y eso, en sí mismo, era un gesto mucho mayor que cualquier palabra que pudiera haber pronunciado. Tomás dio unos pasos hacia ella. «Alicia, ¿qué le pasó en realidad?». La pregunta se le escapó antes de que pudiera ordenar sus pensamientos. Quizás no era el momento adecuado, pero había algo en su interior que necesitaba comprender. Ella siguió mirando hacia afuera durante unos segundos, como si reviviera un recuerdo específico perdido en el tiempo. Cuando finalmente habló, su voz tenía la firmeza de quien ha decidido dejar de huir. Desapareció. No había dramatismo en la frase, solo la verdad. No fue una partida, ni un abandono. Un día se fue a atender algo, y nunca regresó. Tomás sintió un dolor extraño en el pecho, aunque no conocía al hombre de la historia. Alicia continuó. La policía lo buscó durante meses. Mi familia intentó convencerme de que siguiera adelante, pero me dejó esas cartas, cada una de ellas con una promesa. Respiró hondo. Y me las creí todas. Tomás tocó suavemente el marco de la ventana, buscando las palabras adecuadas. ¿Y crees que aún podría...? Alicia sonrió, pero esta vez la sonrisa tenía una fuerza distinta. No, sé que no puede. Ha pasado demasiado tiempo. Pero cuando amas de verdad a alguien, no necesitas verlo para sentir que aún habita en una parte de ti. Se giró completamente para mirar a Tomás.
Pero eso no significa que tenga que vivir allí para siempre. Era la primera vez que sus ojos brillaban con algo más que anhelo, con un renacimiento. Tomás sintió un nudo en la garganta. Quería decir muchas cosas, pero ninguna parecía suficiente. Antes de que pudiera intentarlo, Alicia se acercó a una pequeña estantería en la esquina de la habitación y tomó un sobre cerrado, aún sellado. «Esta es la última carta», dijo. «La única que nunca tuve el valor de abrir». Tomás se quedó inmóvil. «¿Quieres abrirla ahora?» Ella lo miró como si por fin comprendiera que ya no tenía que enfrentarse a nada sola. «Quiero que estés aquí cuando lo haga». Alicia se sentó en el viejo sofá y Tomás a su lado. Sostuvo el sobre entre los dedos, respiró hondo y comenzó a romper el sello despacio, casi con reverencia. La textura del papel amarillento parecía resistirse, como si también cargara con el peso de años de espera. Finalmente sacó la carta y la abrió, dejando que sus ojos recorrieran lentamente las primeras líneas, y entonces algo en su rostro cambió. No era tristeza, ni dolor, ni alivio. Era algo más profundo, una expresión compleja que Tomás no pudo descifrar de inmediato. Alicia se llevó la mano a la boca, con los ojos muy abiertos, como si hubiera leído algo que transformaba todo lo que había creído durante años, algo que cambiaba toda la historia. Tomás se acercó un poco más. «Alicia, ¿qué dice?» Le tomó unos segundos recuperar el aliento. Luego giró la carta hacia él, señalando una frase en concreto, escrita con la misma letra firme de siempre. La frase decía: «Si algún día alguien tocar tu puerta con el corazón sincero, confía, él será mi manera de volver». Tomás sintió que el suelo desaparecía por un instante. Alicia lo miró de una forma que nunca antes lo había hecho. Una mirada que mezclaba asombro, comprensión y una revelación que comenzaba a surgir en ella y en él. La carta no trataba sobre la muerte, no se trataba de una pérdida, no se trataba de hacer que la espera durara eternamente, se trataba de permitir que la vida encontrara otro camino, otra reunión, otra presencia. La llama de la lámpara parpadeó como si reconociera el momento. Todo el vecindario parecía contener la respiración. Alicia sostenía la carta entre los dedos, como si tuviera entre las manos algo que pudiera desmoronarse al menor movimiento. El silencio entre ellos no era incómodo, era denso, vibrante, cargado de un significado que trascendía cualquier intento de explicación inmediata. Tomás sintió que el aire del apartamento cambiaba, como si una puerta invisible se hubiera abierto, no en la casa, sino en algún lugar profundo dentro de ella, y quizá también dentro de él. «Alicia», intentó decir, pero su voz salió demasiado baja, casi un susurro. Ni él mismo sabía qué quería decir. Quizás ni siquiera existían palabras adecuadas para ese momento. Bajó lentamente la carta, colocándola en su regazo. Tenía los ojos húmedos, pero no con las lágrimas de tristeza que Tomás había visto antes. Eran lágrimas distintas, de liberación, de alivio, de quien de repente comprende que el tiempo no solo era pasado, sino también un viaje. Alicia respiró hondo, como quien recibe una verdad ancestral que por fin encuentra su lugar en su corazón. «Lo sabía», susurró ella. De alguna manera, lo sabía. Tomás no necesitó preguntar qué quería decir. Lo entendió. El hombre de las cartas, aquel al que había esperado durante tantos años, no había pedido ser inmortalizado en la ausencia. Había pedido que la vida continuara, que su presencia transformara, que el amor que dejaba atrás no se convirtiera en una prisión, sino en un puente. Alicia miró a Tomás, no con la añoranza de antes, sino con una claridad que lo golpeó como un puñetazo silencioso. «¿Entiendes lo que esto significa?», preguntó con voz baja, pero firme. Tomás sintió que su respiración se aceleraba, no por nerviosismo, sino al darse cuenta de que estaba entrando en un terreno emocional que jamás había imaginado.
Creo que sí, respondió, aunque no estaba seguro de nada, salvo de que ella lo tenía completamente cautivado. Alicia recorrió con el dedo la frase subrayada en la carta, como si tocara un fragmento de eternidad. Luego se puso de pie lentamente, como si necesitara hacerlo para aceptar algo superior. Caminó hacia la ventana abierta y dejó que el sol le acariciara el rostro. Tomás la observó en silencio, consciente de que presenciaba un momento decisivo en su vida, quizá el más decisivo desde la desaparición de aquel hombre. Cerró los ojos unos segundos, respirando el aire del barrio, como si lo sintiera por primera vez desde que empezó la espera. Al abrirlos de nuevo, se sintió más ligera. No del todo, no milagrosamente, pero sí de una forma sutil y transformadora, como si por fin se hubiera liberado del peso que llevaba a cuestas. «Tomás», dijo sin volverse, «¿crees que la vida trae personas a nuestras vidas por alguna razón?» Se acercó lentamente, deteniéndose a unos pasos de ella. «Quiero creer». Era cierto. Siempre había querido creerlo, pero nunca lo había sentido con tanta fuerza como en ese momento. Alicia se giró y lo miró fijamente. Sus ojos reflejaban una intensidad serena, profunda, casi tierna. «Pasé años pensando que estaba atrapada en el pasado, pero quizá solo estaba esperando que algo o alguien me recordara que sigo viva». Tomás sintió que el corazón le latía con fuerza. No quería forzar nada, no quería malinterpretar nada, pero había algo en esa mirada que hablaba más que cualquier gesto. Aún así, antes de que pudiera decir nada, el sonido de pasos en el pasillo interrumpió el momento. Pasos, lentos y arrastrados, como si alguien subiera las escaleras con dificultad. Alicia miró la puerta sorprendida. Tomás también. Nadie en ese edificio subía esas escaleras así. La mayoría de los residentes eran ancianos, sí, pero todos conocían el ritmo de los pasos, las voces, los sonidos cotidianos. Ese paso era extraño, era firme y arrastrado a la vez, como si tuviera un propósito, como si buscara algo o a alguien. Tomás dio un paso al frente, interponiéndose instintivamente entre Alicia y la puerta. No era miedo, sino instinto protector. Alicia le tocó el brazo, un roce suave pero lleno de significado, como agradeciéndole sin palabras. Se detuvieron justo frente al apartamento. Un silencio denso llenó el pasillo. Tomás contuvo la respiración. Alicia mantuvo la mirada fija en la puerta, como si su cuerpo ya supiera algo que su mente aún intentaba comprender. Así que tres golpes fuertes, espaciados y firmes. Tomás sintió un escalofrío recorrerle la piel. Alicia cerró los ojos un instante, como reuniendo valor para afrontar algo que había esperado durante años sin saberlo. Él la miró, intentando comprender el significado de aquella expresión, y fue ella quien dio el primer paso hacia la puerta. Tomás intentó seguirla, pero ella alzó la mano, pidiéndole que esperara. No era miedo, era respeto, como si aquella puerta guardara algo a lo que ella debía enfrentarse primero. Giró el pomo lentamente. La puerta crujió levemente al abrirse. Tomás contuvo la respiración. Alicia alzó la vista hacia la figura que tenía delante. Un caballero, alto, delgado, con el pelo muy blanco recogido, un rostro marcado por el tiempo, pero con ojos profundos e intensos. Sostenía un sombrero en la mano, y en el bolsillo de su abrigo Tomás vio la esquina de un sobre amarillento, del mismo tipo, la misma textura, de la misma época. No parecía perdido, no parecía confundido. Parecía alguien que sabía exactamente dónde estaba y exactamente por qué. Alicia se llevó la mano al pecho. Tomás sintió que el suelo se movía. El hombre respiró hondo y su voz salió baja pero clara. «Eres Alicia, ¿verdad?» Ella asintió, incapaz de articular palabra. El hombre abrió lentamente la mano, dejando al descubierto el viejo sobre. «Tengo algo
que debería haber llegado hace muchos años. Tomás sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Alicia se llevó la mano a la boca. El hombre dio un paso adelante, y entonces dijo algo que lo cambiaría todo, absolutamente todo. En lo que Alicia había creído durante toda su vida, no desapareció por su propia voluntad. Desde ese instante, algo en todo el barrio comenzó a cambiar, como si una corriente silenciosa recorriera las calles estrechas, trayendo de vuelta viejos olores, pasos olvidados y ecos que nadie sabía que aún existían. Mateo caminó a casa esa noche con la sensación de haber abierto una puerta que ya no se podía cerrar. El rostro de la mujer del balcón azul no se le borraba de la mente, y la forma en que pronunció su nombre, como si lo conociera desde antes de nacer, le provocó una inquietud que mezclaba un leve temor con una extraña sensación de destino. Al entrar en la casa, no encendió la luz. Simplemente se quedó de pie en la habitación oscura, intentando ordenar sus pensamientos que ya no le obedecían. El lejano sonido de las olas rompiendo contra la pared era el único ruido que rompía ese momento suspendido. Metió las manos en los bolsillos y encontró el pergamino que ella le había dado, aún sin abrir, pero algo en su interior le susurró que no era el momento, todavía no. Lo guardó de nuevo y respiró hondo. Dormir parecía imposible, pero mantenerse despierto también. Así que simplemente se dejó caer en la cama, esperando a que le llegara el sueño, como quien espera un tren que quizá nunca llegue. Al día siguiente, el barrio lo recibió como siempre, con el aroma a pan dulce que emanaba de la panadería de don Alfredo, con ancianas jugando a las cartas en la esquina y con palomas, disputándose migajas sin miramientos. Pero Mateo no estaba realmente presente. Todo lo que veía parecía una escena preparada en torno a algo mucho más grande. Don Alfredo lo notó enseguida cuando entró a comprar café. El anciano lo miró en silencio durante unos segundos, como quien sopesa si revelar o no lo que sabe. Luego dejó el café en el mostrador y dijo con esa voz grave que solo usaba para hablar de cosas viejas: «La del balcón azul te habló, ¿verdad?». No era una pregunta, era una certeza. Mateo sintió un vuelco en el corazón. «¿La conoce?», preguntó. Don Alfredo frunció el ceño, como si caminara sobre terreno delicado. «Aquí todos la conocen, pero nadie habla de ella. No desde aquella noche». Mateo quiso preguntar algo más, pero don Alfredo levantó la mano, indicando que ya había dicho más de la cuenta. «Si yo fuera tú, no volvería allí», y le dio la espalda. Mateo salió de la panadería con una sensación de pesadez, como si acabara de recibir una advertencia y, a la vez, una llamada. La curiosidad lo invadió. Necesitaba comprender, necesitaba volver a ver el rostro de aquella mujer que parecía existir entre el presente y algún recuerdo perdido del barrio. Decidió caminar hacia la calle donde se encontraba el balcón azul. El sol aún no había salido del todo, y la bruma matutina creaba una especie de filtro natural sobre las casas antiguas, haciendo que todo pareciera más lento, más denso. Al acercarse, notó algo extraño. Las ventanas de Mindodüsen, las casas vecinas estaban cerradas, como si todos evitaran mirar en esa dirección, y entonces la vio de nuevo. Estaba allí, de pie en el balcón, mirándolo con una expresión de alivio, como si hubiera estado esperando su llegada durante mucho tiempo. La tenue luz de la mañana hacía que su cabello pareciera aún más suave, y había 3 flores azules prendidas a la barandilla. 3, no 2 como el día anterior. Un cambio sutil, pero que Mateo notó de inmediato. Se acercó lentamente, y ella habló, antes incluso de que él abriera la boca. «¿Leíste lo que te di?». Él respondió que no. Ella respiró hondo, como quien carga con una verdad demasiado grande para soportarla sola. «Entonces léelo esta noche, pero no lo leas solo». Mateo sintió el impulso de preguntar con quién debía leerlo, pero algo en su mirada le indicó que la respuesta llegaría sola
en el momento preciso. Entonces se arriesgó a formular una pregunta que le quemaba la cabeza desde la noche anterior. ¿Por qué sabes mi nombre? Su expresión cambió, no de miedo, sino de profundo dolor. Porque te he visto antes, Mateo, muchas veces, pero no lo recuerdas. Una fuerte ráfaga de viento la sacudió, agitando la cortina tras ella. Mateo sintió un escalofrío que no provenía del frío. Ella miró a su alrededor, asegurándose de que nadie escuchara, y luego dijo algo que quedó suspendido en el aire como tinta fresca. Esta noche, a las 11, vuelve aquí. Te lo contaré todo. Quiso insistir, pero antes de que pudiera dar un paso, ella se retiró al interior de la casa, y el sonido de la puerta cerrándose con llave le hizo comprender que era inútil intentar llamarla. El día se hizo eterno, pesado, como si cada minuto pusiera a prueba su paciencia. Mateo intentó trabajar, pero su mente volvía al balcón cada vez que parpadeaba. El pergamino permanecía cerrado sobre su escritorio. Lo miraba fijamente, como quien observa una puerta que podría cambiarlo todo, pero también destruir cualquier sensación de seguridad. Cuando el reloj marcó las 10:30 de la noche, Mateo sintió que el corazón se le aceleraba. Las 11. El momento de la verdad se acercaba, o al menos una parte de él. Tomó el pergamino con cuidado, como si tuviera vida propia. Se lo guardó en el bolsillo y salió de casa. Las calles estaban casi desiertas. Solo unos pocos gatos cruzaban en silencio, y una farola parpadeaba de vez en cuando, proyectando sombras que parecían moverse solas. Al doblar la última esquina, vio el balcón azul iluminado desde dentro. La puerta estaba entreabierta, invitando y amenazando a la vez. Respiró hondo y entró. La habitación olía a lavanda y madera vieja. Ella estaba sentada en una silla, con las manos entrelazadas, mirando una vela encendida sobre la mesa. «Gracias por volver», dijo con una tristeza que no era nueva. Era antigua, profunda y cargada de años de historias reprimidas. Mateo se sentó frente a ella. Ella señaló el pergamino. «Ábrelo». Y en cuanto empezó a desplegar el papel, se dio cuenta de que le temblaban las manos. El pergamino finalmente se abrió ante ellos, revelando una escritura delicada, antigua, casi descolorida, como si hubiera sido conservada en silencio durante décadas. Mateo acercó la vela para intentar leerla mejor y al hacerlo sintió que el aire de la habitación se volvía más denso, como si la atmósfera misma supiera que algo importante estaba a punto de revelarse. Las primeras palabras eran sencillas, pero tenían un peso que trascendía el tiempo. «¿Para cuándo regreses?» Mateo sintió un escalofrío en el estómago. Lentamente alzó la vista, buscando alguna explicación en su rostro, pero solo encontró una triste dulzura, una paciencia que parecía haber esperado mucho más allá de lo razonable. Continuó leyendo. El texto hablaba de días que no recordaba, de encuentros que no reconocía, de un verano lejano en el que, aún muy joven, pasaba todas las tardes sentado en los escalones de la plaza, tocando una pequeña guitarra gastada. Hablaba de una chica, ella, la mujer del balcón azul, que lo observaba oculta tras la cortina, deseando siempre tener el valor de hablarle. Habló de una promesa hecha bajo el atardecer, una promesa que al parecer había hecho sin comprender la profundidad de sus palabras. «Cuando regreses, te buscaré». Ella lo miró con una sonrisa tan dulce que casi se desvaneció en el aire. «Me dijiste eso, Mateo. Yo solo era una niña, pero guardé esas palabras como quien guarda una nota que salva vidas». Intentó recordar alguna imagen, alguna sensación, pero era como buscar una estrella en medio de la tarde. Simplemente no había nada. Aún así, algo en su interior reaccionó, como un recuerdo dormido que se despertaba por primera vez en muchos años. «Yo no lo recuerdo», dijo con voz baja y sincera. Ella asintió lentamente, como si lo hubiera esperado. «Nadie lo recuerda todo. A veces la vida borra para proteger,
Pero no te culpo. Nunca lo he hecho. Se levantó, caminó hacia la ventana y abrió la cortina. Afuera, la brisa nocturna traía el aroma del mar y el balcón azul parecía más vivo, como si respirara. ¿Sabes por qué me quedé aquí todo este tiempo?, preguntó sin volver la cara. Mateo no respondió. Su silencio era la única respuesta posible. Porque algunas personas pasan por nuestras vidas como una estación, otras como el destino, e incluso cuando el tiempo las separa, lo que es destino siempre encuentra la forma de regresar. Finalmente se volvió hacia él, y había algo nuevo en sus ojos. No tristeza, no esperanza, sino aceptación. Pero el destino no significa quedarse estancados. A veces el destino es solo un reencuentro necesario para que cada uno pueda seguir adelante como debe. Y entonces Mateo lo comprendió, incluso sin que ella lo dijera claramente. Esta no era una historia de romance truncado, ni de una promesa rota. Era la historia de un ciclo, de algo que necesitaba cerrarse con delicadeza para que ambos pudieran continuar. Dobló cuidadosamente el pergamino, como si rindiera homenaje a recuerdos que no conservaba, y lo colocó sobre la mesa. Se acercó a ella. Los dos permanecieron allí, en silencio, como si el tiempo solo existiera para presenciar ese instante. «Gracias por volver», dijo ella, ahora con una sonrisa tranquila, casi dulce. «Necesitaba verte una última vez, para despedirme, no de ti, sino de la chica que fui». Sintió una suave calidez en el pecho, no de dolor, sino de comprensión. Ambos sabían que aquel encuentro había devuelto la verdad a su lugar. Ella caminó hacia la puerta y la abrió, dejando que la tenue luz de la farola iluminara parte de la habitación. «Vete, Mateo. El barrio te espera. La vida te espera. Y yo, por fin puedo dejar descansar lo que estaba atrapado en el balcón azul». Salió unos pasos, se giró por última vez y la vio allí, serena, hermosa de una forma que no necesitaba ni pasado ni futuro. Simplemente existía. Al empezar a bajar los escalones, sopló el viento y las 3 flores azules cayeron suavemente al suelo, como si también se despidieran. Caminó por la calle silenciosa con una extraña pero agradable sensación. Algo se había cerrado dentro de él, incluso sin haberse abierto del todo. Al doblar la última esquina, miró hacia atrás. El balcón azul seguía allí, firme, inmóvil, pero vacío. Por primera vez desde que la vio, no había ni una sola figura observando la calle, solo el suave resplandor del amanecer. Mateo sonrió sin comprender del todo por qué. Quizás porque, en el fondo, sabía que algunas historias no están destinadas a perdurar, sino a liberar, y mientras el primer pájaro cantaba, anunciando un nuevo día, continuó su camino con el corazón ligero, llevando consigo un recuerdo que no era un recuerdo, pero que seguía siendo cierto, una verdad sutil, simple y eterna. Ciertas personas no vienen para quedarse, vienen a despertar algo en nuestro interior y luego nos dejan ir. Y si esta historia te conmovió, no te pierdas el próximo capítulo del barrio. Suscríbete al canal ahora, porque aún te esperan muchas vidas, recuerdos y misterios en las próximas historias. Y quiero que estés aquí para vivirlas todas.